Muy buenas tardes, bienvenidos a toda la comunidad UDI al programa Administración al Derecho. El tema previsto para el día de hoy tiene que ver con la responsabilidad fiscal. Esta responsabilidad fiscal se deriva de un control fiscal que realizan los entes de control, precisamente, a las entidades que manejan recursos públicos y también a aquellos particulares que, de acuerdo con la Constitución y la ley, también manejan recursos públicos. Entonces, esto es como una segunda parte del programa anterior, donde hablábamos de la contratación estatal, de los procedimientos que están establecidos para que se pueda lograr la total transparencia de este tema, que es quizás el que tiene mayor probabilidades de la pérdida de dineros, porque es un sector donde existe muchísima corrupción. Eh, el resultado de ese control fiscal finaliza en una responsabilidad fiscal. Entonces vamos a hablar sobre ese tema en el programa de hoy. Primero que todo, diciendo pues cuáles serían esos fundamentos constitucionales y legales que tienen que ver con el control fiscal. Entonces, el control fiscal lo encontramos en el artículo 270 de la Constitución Política, y dice que la ley organizará las formas y sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública. Esto recordando también el tema que vimos de las veedurías ciudadanas, en donde son esos particulares, personas naturales, que ejercen esa vigilancia a esos recursos públicos. Eh, esa vigilancia y ese control fiscal son inherentes a un sistema democrático. Nosotros somos un país organizado en forma de república unitaria por un sistema democrático en donde se eligen a los alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, senadores de la República, representantes a la Cámara, ediles, representantes de las juntas de comunal, presidente y vicepresidente en su fórmula cuando ellos se presentan a un proceso de elección popular. Eso quiere decir que estamos en un sistema democrático. El primer gran instrumento que tiene, que debe ser vigilado y que está en la Constitución Política, en el artículo 345, es el presupuesto. El presupuesto general de la nación se aprueba cada año antes de finalizar la vigencia, es decir, en el mes de octubre ya tiene que estar aprobada la ley de presupuesto que empieza a regir en el siguiente año. Entonces, ese presupuesto que se va a ejecutar tiene que tener un control fiscal. Estamos hablando de las entidades que pertenecen al sector público porque manejan recursos públicos, porque su presupuesto lo obtienen el 50% o más de lo que la nación o el departamento o las entidades territoriales les giran. ¿Sí? Y también aquellos particulares que manejan recursos públicos. Un ejemplo de esos, ¿cuáles pueden ser? Las cajas de compensación familiar. Ellas reciben el 4% de aportes parafiscales. Esos aportes parafiscales son recursos públicos, aunque son manejados por entidades privadas, están sometidos a este control fiscal. Otra empresa o otra institución también de naturaleza privada que maneja recursos públicos son las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio tienen la función de llevar el registro mercantil de todas las empresas y personas naturales y jurídicas que realizan actividades mercantiles. Entonces, esos recursos que provienen del registro mercantil también son recursos públicos y están sometidos a ese control. ¿Sí? Eh, el control en Colombia ha tenido una evolución. Empezamos a hablar de 1821. Allí se estableció un sistema de control fiscal que ha venido evolucionando y que se ha venido perfeccionando, porque todos los países deben llevar un control fiscal, el control de las finanzas públicas, del presupuesto que se ejecuta cada año. Eh, en la Contraloría General de la República es el máximo órgano de control que ejerce la vigilancia de estos recursos públicos. La Contraloría General fue creada
con la comisión Kemmerer, el señor Edwin Kemmerer, canadiense. Él hizo una visita a nuestro país en donde hablaba de una auditoría. Fue la primera vez que se empezó a hablar de ese tema y se acuñó esa palabra como una revisión. Cuando ustedes escuchan que no, que tenemos auditoría interna, tenemos auditoría externa, las entidades privadas también están sometidas a auditorías, porque allí precisamente un equipo multidisciplinario de auditores pueden empezar a poder hacer el seguimiento y el control de la gestión que ha tenido la empresa. Esto tanto en la empresa privada como en la empresa pública, ¿sí? Cuando hablamos de auditoría. Pero cuando hablamos de un control fiscal, que está a cargo de la Contraloría General de la República como máximo órgano de control, hablamos de entidades públicas de cualquier orden, sea nacional, municipal y departamental. Hablamos de las Contralorías Generales, las Contralorías Territoriales, y hablamos también de los particulares que manejan recursos públicos. La misión Kemmerer fue instaurada en 1923, por eso es que este año estamos cumpliendo el centenario de la creación de la Contraloría. Hace 100 años que se creó la Contraloría mediante la ley 42 del 23. De ahí en adelante, pues ha funcionado con en diferentes modalidades, pero no ha perdido su esencia, que es realizar ese control fiscal. La Constitución de 1991 eh, presenta sí, es necesario poder reglamentar ese control fiscal que está aquí incluido en la Constitución, y es así como sale la Ley 42 del 93 y la Ley 610 del 2000. Sí, fueron las leyes que inicialmente pudieron reglamentar cómo es que se tenía que hacer ese control fiscal. Después salió en el 2011 el Estatuto Anticorrupción, que es la ley 1474, que incluyó algunos temas que no estaban en estas dos leyes. Eso también va de la mano de la ley 80, que es la ley de contratación, y que pues casi que su contenido está todo ya, ha sido derogado porque han salido nuevas normas, pero prevalecen los principios de la ley 80 que son aplicables a los temas de contratación. Entonces, la Contraloría se crea como una entidad de carácter técnico, ¿sí? De carácter técnico, que lo que hace es vigilar esa gestión que realizan las entidades que manejan recursos públicos, sean privadas o sean públicas. El artículo 268, numeral quinto, dice que se debe establecer la responsabilidad que se derive de esa gestión fiscal. Entonces, ¿quiénes son gestores fiscales? Empezamos para resolver este primer punto. Gestor fiscal es aquel representante legal de una entidad pública que maneja recursos públicos, ¿sí? También son gestores fiscales los representantes legales de las entidades privadas que manejan recursos públicos. Entonces, ellos son los llamados a someterse a ese control. La Contraloría tiene, además de los equipos de auditoría que le realizan auditoría a las entidades en cada uno de sus niveles, en el nivel nacional, departamental y municipal, también se cuenta con unos aplicativos en donde la Contraloría pide información de estas entidades que manejan recursos públicos para que sean registrados en unos aplicativos. Con base en esa información que recibe la Contraloría, por ser una entidad de carácter técnico, la Contraloría elabora las estadísticas fiscales. Entonces, aquí, de la mano de la Contaduría General, con los balances de la nación, le presentan al Congreso de la República y a la ciudadanía eh, las estadísticas en materia fiscal, ¿sí? Los estados financieros de la nación. Entonces, allí se consolida el balance general de todas las entidades que manejan recursos públicos y que tienen injerencia en el presupuesto nacional, porque cada año les giran unas partidas importantes para poder elaborar o para poder realizar la gestión. Entonces, con base en estos informes es que se puede estudiar la viabilidad o no de ciertas entidades, porque lo que busca el Estado o la principal función
de la administración pública es poder satisfacer las necesidades de la comunidad. Y para eso se han creado una serie de entidades públicas que pues siempre cada año lo que se hace es poder evaluar esa gestión, y eso se hace a través de la información que se le debe rendir a las Contralorías territoriales y a la Contraloría General de la República. Cuando hablamos de un proceso de responsabilidad fiscal, ¿cómo se podría dar lugar a un proceso de responsabilidad fiscal? Cuando ya se ha demostrado que existe pérdida de dinero por mala gestión, por casi la mayoría de causales son por contratos que de pronto no se ejecutan de forma satisfactoria, sin embargo, pues se realizan los pagos. También contratos que el contratista incumple. Para la muestra, lo que ocurrió en Bogotá con todas las obras de la avenida 26, en donde los hermanos Moreno Rojas estuvieron involucrados, y una serie también de contratistas en donde nunca se llevó a cabo esas obras de contratación. Entonces, por esas irregularidades, por esos hechos, se iniciaron procesos de responsabilidad fiscal. Entonces, ¿cuál es la naturaleza del proceso de responsabilidad fiscal? La naturaleza es resarcitoria, que se puedan recuperar esos dineros que se han perdido, esos dineros que se han extraviado. Hay muchísimas, en Colombia hay muchísimas obras inconclusas y que aún así se han girado los recursos. Entonces la Contraloría le pone la lupa a esos procesos para precisamente poder recuperar parte de lo que se ha invertido. Entonces, un proceso de responsabilidad fiscal puede iniciar porque hubo una denuncia ciudadana, a veces se hace de forma anónima, que dicen, bueno, es que están haciendo, resulta que están ejecutando una obra de un puente vehicular y resulta que no tenemos un río. Sí, eso se ha visto. La ciudadanía pues ya conoce los medios para poder denunciarlo, y esto también de la mano de las veedurías ciudadanas. Entonces, cuando las veedurías ciudadanas conocen sobre estas irregularidades, pueden presentar las denuncias. Esas denuncias pues se hacen unas investigaciones preliminares, y de ese resultado de la investigación, si hay lugar a abrir un proceso de responsabilidad porque efectivamente se presentó un daño, porque eran recursos públicos y porque probablemente hay una persona, el representante legal tenía responsabilidad, a veces también el supervisor del contrato, el interventor del contrato, el contratista. Entonces ahí se mira quiénes son las personas involucradas para iniciar ese proceso de responsabilidad fiscal. Otra de las fuentes por las cuales se puede iniciar un proceso de responsabilidad fiscal es cuando se llevan a cabo las auditorías, ya sean financieras, ya sean auditorías de cumplimiento, ya sean auditorías de gestión. Entonces, cuando se llevan a cabo esas auditorías, llamémoslo en todas las contralorías, ellos realizan auditorías. Entonces, la Contraloría General de la República le realiza auditoría a las entidades del orden nacional, también a entidades territoriales que manejan, por ejemplo, Sistema General de Regalías, que manejan Sistema General de Participaciones, ¿sí? Entonces, ya hay unas competencias establecidas. Entonces, la Contraloría lo que hace es ir, se va con su equipo auditor y revisa las finanzas de esa entidad de la última vigencia, o sea, la vigencia anterior, o a veces 2 vigencias anteriores. De esos resultados se mira la rendición que tiene que hacer cada entidad de la cuenta a través de los aplicativos de la Contraloría, como el aplicativo CIDESI. También hay un aplicativo del Ministerio de Hacienda donde se tiene que entregar información con corte a 31 de diciembre de cada año. Entonces la Contraloría toma toda esa información y revisa ya en sitio, ya la base en situ, o sea, lo hace en cada entidad con cada uno de su personal administrativo, en donde allí pues se miran los soportes de que lo que se rindió en la cuenta sea efectivamente lo. Bueno, entonces, esas son las fuentes por las cuales se puede iniciar un proceso de responsabilidad fiscal, ¿sí? Entonces, es cuando, por ejemplo, una persona, un veedor o un ciudadano denuncia
posibles irregularidades casi siempre se hacen en materia de contratación, que resulta que hay una obra que se está ejecutando y hay unos sobrecostos de esa obra. Entonces, todas esas son denuncias que le llegan a los entes de control, que son los que realizan ese control fiscal, y de allí, si hay lugar a que efectivamente se determinó que hay un daño fiscal, que hay un posible gestor fiscal involucrado, que hay un nexo causal, entonces allí se da inicio a un proceso de responsabilidad fiscal. Otra de las fuentes del proceso es la auditoría que se le realiza a las entidades públicas que manejan recursos públicos o a las entidades privadas que manejan recursos públicos. Entonces hay un equipo multidisciplinar que llega a las entidades allá en sus instalaciones para verificar que la información que registró para rendir la cuenta, porque todas las entidades del Estado deben rendir un formato donde están rindiendo cuentas por cada vigencia que termina. Entonces, la vigencia 31 de diciembre de 2022 la tuvieron que rendir las entidades a más tardar en marzo de 2023. Las de 31 de diciembre de 2023 las tienen que rendir a marzo de 2024 y así sucesivamente. Entonces, cuando llega el equipo auditor, lo primero que hace es mirar qué fue lo que se reportó en la rendición de la cuenta para verificar con soportes que efectivamente eso sea, esas cifras sean reales. ¿Sí? Si resulta que hay inconsistencias, pues ahí se pueden establecer hallazgos. Ese equipo auditor también revisa la contratación de la entidad, ¿sí? Le saca una muestra de contratos y efectivamente pues revisa que se hayan cumplido con todas las normas legales para poder suscribir el contrato, se mira que el contrato se haya ejecutado, se mira también que al finalizar el contrato lo que se recibió si efectivamente corresponde al objeto que se contrató, los pagos que se realizaron, ¿sí? Se piden los informes de supervisión de ese contrato y allí es donde se pueden establecer algunas irregularidades porque de pronto resulta que al contratista le reconocieron algo que no se encontraba estipulado en el contrato o porque el contrato se adicionó más del 50%, que es lo que la ley permite. Entonces, todas esas irregularidades también pueden dar origen a un proceso de responsabilidad fiscal. ¿Y qué es ese proceso? Precisamente son todas las averiguaciones, las investigaciones para poder establecer primero si existió un daño fiscal o no. Segundo, encabeza quién tenía la responsabilidad de velar. Casi siempre, en principio, es el representante legal. Sin embargo, pues por la figura de la delegación, a veces también se involucra a, por ejemplo, el supervisor del contrato, al interventor del contrato, sí, a las personas que tenían a cargo determinadas funciones. Entonces ya se empieza a investigar quiénes son los que verdaderamente pues tenían a su cargo esa responsabilidad y velar porque los recursos públicos fueran optimizados y no se perdieran. ¿Sí? En esa medida, la naturaleza del proceso, por eso decimos que es resarcitoria, porque busca recuperar los dineros que se han perdido. Este proceso tiene las etapas de inicia con un auto de apertura, se le notifica a las personas presuntamente responsables, se les llama a que rindan una versión libre sobre los hechos, a que aporten las pruebas que de pronto tengan en su poder y que de pronto el ente de control no haya conocido. Esto como el fin de poder desvirtuar los cargos por los cuales se apertura el proceso. ¿Sí? Si hay lugar a una responsabilidad, se formulan cargos mediante un auto de imputación de cargos, se decretan pruebas y después de esto ya se tiene que sacar una decisión final. ¿Sí? El proceso de responsabilidad fiscal incluso puede ser verbal o puede ser escrito. Entonces, con esto de la oralidad, pues en materia de responsabilidad fiscal, también se están contando con las audiencias verbales y los procesos verbales pues tienen un trámite más expedito, más corto. ¿Sí? Un proceso de responsabilidad fiscal puede durar hasta 5 años, pero aquí hay que tener en cuenta 2 puntos, la prescripción y la caducidad. ¿Cuándo se da la prescripción en un proceso de responsabilidad fiscal en Colombia? Actualmente estamos con la ley 610 del 2000, en donde se dice que
se cuentan 5 años desde el momento en que se apertura el proceso, o sea, con un auto de apertura. Si aperturado el proceso y transcurren 5 años sin que haya un pronunciamiento, una decisión de fondo, se dice que el proceso de responsabilidad fiscal prescribió y ya no se podría sacar una decisión sobre el tema. Obviamente, pues con las responsabilidades disciplinarias a cargo del funcionario que tenía esa tarea, ¿no? De sacar la providencia. Cuando decimos que hay caducidad, caducidad de la acción fiscal cuando los hechos han ocurrido atrás y ya han pasado 5 años de ocurrencia de los hechos. Si el tema resulta que era un contrato que se ejecutó mal, que el contratista no cumplió y que aún así le pagaron todo al contratista, pero ya pasaron 6 años sobre ese tema, que fue el momento en que se entregó, se hizo el acta de entrega de la obra, pues ya caducó la acción, ¿sí? Porque ya pasaron 5 años. ¿Qué es el certificado de responsabilidad fiscal? Precisamente las personas que van a contratar con el Estado tienen que solicitar a la Contraloría General un certificado donde indique que no tiene procesos de responsabilidad en donde esté, donde haya sido condenado como responsable fiscal. Es como un paz y salvo, podríamos decirlo así, para contratar con el Estado. Esto se da porque se presentan muchísimas irregularidades, sobre todo en materia de contratación, y es necesario pues poder dejar como una evidencia de cuáles son los gestores fiscales y los particulares que, habiendo manejado fondos o recursos públicos, cometieron una irregularidad por un faltante de fondos, por una pérdida de dineros. Entonces ellos están incluidos en un boletín de responsables fiscales. Este boletín se actualiza cada 3 meses y las personas, ¿cómo pueden salir del boletín? Cuando ya hayan pagado lo que el ente de control haya establecido como el daño. Entonces, cuando ya hayan pagado ese valor, son retirados del boletín de responsables fiscales. Entonces, de alguna manera, pues es como también una forma de presionar para poder recuperar el dinero que se ha perdido. Entonces, la acción fiscal ya dijimos cuándo caducaba. Y ya para finalizar, me voy a permitir pasarles este video acerca de los 100 días de la Contraloría General de la República en cabeza del señor Contralor, que en estos momentos fue destituido, el Contralor General, porque se presentó aparentemente un error en el trámite de selección de escogencia del Contralor. En este momento él está retirado del cargo, sin embargo, pues la decisión está en los tribunales para mirar, porque de igual manera, pues lo que se dice es que el contralor que estaba en este momento, él no tuvo ninguna injerencia en el trámite que se utilizó para que a él lo escogieran. Entonces, eso todavía está en materia de investigación. No hemos tenido todavía una decisión de fondo al respecto. Ahí está en estos momentos el vicecontralor encargado con funciones de contralor. Entonces, voy a permitirme vamos a suspender aquí un momentico para transmitirles el video, ¿sí? Sobre la responsabilidad fiscal, lo que hemos venido hablando acá. Hola, ¿qué tal? Termina el año y con él los balances y resultados de las distintas entidades del Estado, y en la Contraloría General de la República no somos ajenos a esta dinámica. Aunque el periodo de la administración del Contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra en el año 2022 es relativamente corto y cuenta con poco más de 100 días desde el momento de su posesión en el cargo, los resultados al frente de la entidad muestran contundencia en cifras y acciones. Una de las primeras acciones del Contralor y su equipo de trabajo tuvo como lugar la ciudad de Cali. Allí en la capital del Valle del Cauca se intervino la empresa prestadora de servicios públicos en Cali durante una audiencia pública en la cual se recibieron denuncias sobre los escándalos de contratación en esa empresa, pero además en todo el departamento. Las denuncias están siendo procesadas por un equipo de trabajo de la Contraloría dedicado al tema
y pronto van a comunicarse en una nueva audiencia pública. Basado en una de sus 3 grandes líneas de trabajo, que es la presencia territorial y el contacto con la ciudadanía, el contralor Rodríguez Becerra ha hecho varios desplazamientos. Hace unas semanas estuvo en el municipio de Piojó, en el departamento del Atlántico, afectado por la ola invernal, pero además por un deslizamiento de tierra que acabó con 86 viviendas y afectó a más de un centenar de personas. Allí caminó junto a los residentes, atendiendo personalmente inquietudes y denuncias de la ciudadanía. La gestión administrativa, que es otra de las líneas estratégicas de trabajo de esta administración, llevó al Contralor a la capital de los Estados Unidos, Washington. Allí en una apretada agenda sostuvo reuniones con autoridades del Departamento de Estado y de Justicia en busca de fortalecer mecanismos de intercambio y lograr una especial atención sobre casos de recursos por recuperar en ese país. También buscando escuchar a los veedores ciudadanos, que son fundamentales en el ejercicio de la vigilancia de los recursos públicos, el Contralor estuvo en la ciudad de Florencia. Allí tuvo oportunidad de mostrar cómo, gracias a la estrategia Compromiso Colombia, obras que podían haberse quedado como elefantes blancos recuperaron su razón de ser. Fue el caso del Centro de Atención a Adultos Mayores del barrio La Gloria, que se hará realidad luego de una mesa de diálogo y concertación entre las partes, y se logró la aprobación por parte del Consejo de la Ciudad por un valor de 1.082 millones de pesos de vigencias futuras para la finalización de la fase 2 de esta obra. Los asuntos de impacto nacional completan el tridente de la línea estratégica de la Contraloría General. Acá los hallazgos, investigaciones y resultados han sido categóricos y contundentes. Muestra de ello es que a la fecha se ha logrado un resarcimiento del daño al patrimonio público superior a los 308.129 millones de pesos. Se han liberado más de 200 actuaciones de vigilancia fiscal y se han detectado presuntos hallazgos fiscales por un total de 133.800 millones de pesos. Entre otros casos, el ente de control ha realizado actuaciones especiales en entidades como la SAE, donde logró encontrar 1.638 predios con medida de extinción de dominio que no estaban administrados por nadie. En el Valle del Cauca, la Contraloría puso la lupa en contrataciones realizadas por la Alcaldía de Cali, la Imprenta del Valle y EMCali. El total de recursos bajo la mira del ente de control en la Alcaldía de Cali llegó a la cifra de 491.301 millones de pesos. Por riesgos en su ejecución, la Contraloría alertó sobre 115 proyectos financiados por recursos de OCATPAS por 1.4 billones de pesos. También inició una actuación especial de fiscalización a la Aerocivil para evaluar su gestión de los recursos públicos durante las vigencias 2018 al primer semestre de 2022 y está investigando algunos contratos y actuaciones de empresas petroleras que dejan fallos con responsabilidad fiscal, como aquel realizado contra Meta Petroleum Corp, sucursal Colombia, por 6.937 millones, así como por 1.338 millones por pérdida de recursos de Bioenergy y Ecopetrol. El ente... Bueno, entonces hasta aquí llegamos al final de nuestro programa. Espero que les haya interesado el tema y que tengan todos una muy feliz tarde. Muchas gracias.